Hoy toca maquinar una pieza sencilla y que inclusive un fresador convencional podría hacer sin problemas, pero en esta ocasión nuestro cliente prefirió que se realizara en CNC. Nosotros recibimos la placa previamente cariada a medida y con algunos barrenos ya realizados. Únicamente nos tocará hacer el hexágono central, por lo cual comenzaremos realizando los barrenos que servirán como desahogo. Nos apoyaremos primeramente de una broca de centros y posteriormente utilizaremos una broca para realizar los mismos. Una vez listos nuestros barrenos, nos apoyaremos de un cortador de 10 milímetros para realizar un barreno de 28 milímetros por todo el espesor de nuestra placa. Nuestro penúltimo paso será con un cortador de 4 milímetros abrir los barrenos de desahogo a la medida requerida, ya que anteriormente metimos una broca un poco más pequeña de nuestra medida final. Y como último paso, comenzaremos a realizar nuestro hexágono. Empezamos desde más adentro para poder desbastar todo el excedente de material y nos quede de la mejor manera posible. Y listo, quedó finalizada nuestra pieza en CNC. Cuéntame, ¿cómo la hubieses realizado tú, ya sea en CNC o en fresadora convencional? Si te gustó este video, te invito a dejar tu like y suscribirte, además de dejar tu comentario sobre cualquier duda que tengas al respecto o cualquier consejo. Siempre es bien recibido. Sin más, me despido y nos vemos en un siguiente video.